hace falta que entremos en una tesis científica, porque yo tampoco con ciencia te puedo demostrar que no. O sea, vamos a intentar postular con argumentos y ver No, qué no te estoy idea. escuchando muy bien, Dave. Vamos a ver con argumentos qué idea, o sea, por qué nosotros tenemos una posición u otra. No demostrarlo exactamente, sino ver qué posición parece ser Bueno, la más oportuna. en mi caso, van de la mano, digamos. O sea, pienso lo que pienso porque demostración lógica que me hace pensar que ya lo subí, Cicel. Bueno, yo voy a empezar presentando mi postura de por qué, bueno, razono que Dios existe. Hay varias formas, ¿no?, de demostrar que Dios existe. De hecho, hay infinidad de formas, unas más correctas que otras, pero ¿de qué hablas, Baldomero? Um, Pues sí, primero habría que aclarar eso, que con Dios no me refiero a probar que quiero demostrar que existe el Dios de alguna religión en particular o alguna doctrina religiosa que es verdad. No, eso no es lo que yo pretendo demostrar. Lo que yo pretendo demostrar con que Dios existe, o lo que yo quiero comunicar diciendo que Dios existe, es justamente que hay una inteligente, causa de toda la realidad, que es omnipotente y bueno, que tiene digamos, las cualidades que pueden ser tenidas. Bueno, como ya dije, hay muchas formas de demostrar que Dios existe, pero una de las más claras es la siguiente. Y te voy a preguntar, Day, ¿manejas el concepto de acto y potencia? acto y potencia. Sí, las cosas pueden ser en acto o en potencia. No pueden ser las dos a la vez. Por ejemplo, no sé, yo estoy durmiendo en acto, despierto en potencia porque tendría la posibilidad de despertarme en cualquier momento. Y entonces, al estar despierto, estaría durmiendo en potencia y estar despierto en acto. ¿Se entiende? Sí, va. No. Lo que viene siendo el movimiento es el pasaje de la potencia al acto y del acto a la potencia. O sea, ahora voy a, bueno, hacer una demostración en base al movimiento, y acá con movimiento se refiere uno a el paso de la potencia al acto y del acto a la potencia. Que algo Mm, entra en movimiento, o sea, pase del acto a la potencia o viceversa, tiene que estar, digamos, influido por otra cosa. Algo que pase de potencia en acto tiene que estar influido por algo que esté en acto, y ese algo que está en acto, a su vez, tiene que haber estado en potencia y haber sido influido por algo que estuvo en acto. Y eso nos llevaría a una cadena infinita, digamos, de movimiento. Pero eso claramente es algo imposible. No podría haber una cadena infinita de movimientos porque llegaríamos a la primera, digamos, al origen de dicha cadena, y entonces al no existir una primera, no existiría ninguna. mm, ¿Por ok, qué no podría existir ninguna si no hay una primera? vale. Bueno, entonces ese primer que mueve a todas las demás y causa esa causa sería Dios, que estaría en acto todo el tiempo y no podría pasar a la potencia. Sería una entidad que está siempre en. Sería la única forma que podríamos tener, digamos, la primera,
causa de esa cadena. Vale, ok. Y no podríamos... Una forma, hay vale, otras, sí, con esa no. vale, vale, ok. O sea, según tu tesis, la única forma es teniendo la concepción de un Dios para que pueda crear eso. Claro, sí, entiéndase Dios como primera causa necesaria, o Claro, el punto es que no sé si como me ya hemos estás dicho, definiendo, vale. El punto es que una no sé si me sucesión de estás, eventos, vale, ¿sí? pero no, sí, pero no sé si me estás definiendo como ese acto en sí, ¿Ah? definirlo como Dios o que Dios es el acto. O Que sea, eso mismo sería, o sea, de verdad no te entiendo qué me estás diciendo. a ver, te explico. Tú lo que estás es definiendo ese primer acto como Dios o Dios es el que hace ese acto. O sea, Eso es mm, el que obra ese me acto refiero, y causa o sea, me sin refiero, consecuencia. no es metafórico, no es metafórico, sino tú piensas que un ser Claro, omnisciente, omnipresente, hace eso. claro, Vale, tendría que ser necesariamente vale, omnipotente. vale. Yo Bueno, tengo unas después podemos discutir preguntas. si la omnipotencia Vale, es un concepto contradictorio o no. Eso lo puedo vale, discutir después. vale. Me agrada más este tipo de discusiones que las de religiones porque no estamos hablando de dogmas, sino estamos usando el raciocinio Claro. y es más divertido, En este entonces caso, bueno, no no estoy hace usando el falta, método científico, sí, pero es, digamos, no, metafísico. pero bueno, estás razonando, vale. Yo tengo una duda, la primera duda que me urge al tú comentarme esto es, ¿cómo Dios logró esa omnipresencia y esa omnisciencia? ¿Quién se la Sí, otorgó o cómo se la siempre fue. auto-otorgó? No, no, no. Eso es, bueno, también te lo puedo decir, por ejemplo. Es un principio, o sea, es un error lógico de causarse a sí mismo, digamos. Por ejemplo, si yo te dijera el universo se causó a sí mismo, para que eso sea cierto, el universo anterior a sí mismo y haberse podido causar. Y si fue anterior a sí mismo, no hubiese sido necesario causarse. Entonces, que algo se cause a sí mismo, no es Dios, alguien le otorgó o alguien lo causó a él, sino que él siempre existió. Es un ser atemporal, Él siempre existió. digamos, A ver, trasciende al tiempo. no, o sea, no tiene sentido, porque vale. Porque, Eh, ¿Por qué? Porque coño, como algo siempre fue así, tuvo que tener un inicio, tuvo que ocurrir algo para que Dios fuera Dios. Entonces, es más, a ver, el universo en sí, el concepto de universo es todo lo que engloba la realidad, ¿no? Entonces estamos hablando de que sí, Dios existía antes de la realidad, o sea, para empezar sí, es una paradoja, no tiene sentido. Porque claro, entonces si Dios era real, era algo cuando nada había, entonces ya se te había está algo, trabando era un Dios, poco, no te puedo entender. Vale, a ver. El universo es la concepción de todo lo existente, es lo que engloba toda la existencia. Y Dios fue quien creó la existencia. Entonces, Dios Claro, es algo que existe, ¿no? Dios es algo que existe. Entonces, si Dios Dios sería, existía, vale, si Dios existía antes de la existencia, estamos hablando de que hubo una existencia cuando no había existencia. No tiene sentido. O sea, si Dios existía, es que tuvo que estar en un lugar y tuvo que existir digamos, algo para que Dios no ese algo sería un exista. ser físico. O sea, Dios se lo puede definir No, como pero el es primer que motor pero que es que es causa muy el movimiento de fantasioso, todas las demás cosas. pero es que es muy fantasioso porque el propio argumento no se sostiene con la lógica. O sea, no tiene lógica que en la irrealidad, porque estamos hablando antes de la realidad, que en la irrealidad algo real, que en este caso sería Dios, que era la realidad. Entonces ya existía una realidad. Por ende, entonces retomo Claro, digamos, mi posición ya actual. existía algo, o sea, ¿Vale? ¿Y de la cómo nada no existió puede ese salir algo? algo, no puede salir.
algo. Eso es algo Vale. completamente ilógico. Toda Entonces, causa, ah, vale, toda causa tiene una consecuencia. ¿Estás conmigo? Toda sí, causa tiene una consecuencia. Si algo sí, pasa o si algo pero ocurre o si algo justamente, existe, si, es por una si, consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de Dios? sí, entiendo a dónde vas. Vale. Es el ¿O cuál es la siguiente, consecuencia de que exista? la causa de Dios, eso me estás preguntando. Eh, O sea, ¿cuál fue la consecuencia de él? ¿Qué consecuencia dio lugar a no Dios? sé, causó a Dios, me estás preguntando. No A ver, entiendo mi para dónde vas, pregunta, pero no sí, entiendo qué cuestionamiento me estás vale, haciendo. ¿Qué mi causó a Dios? O cuestionamiento, sea, ¿de dónde a salió ver, Dios? sí, te hice una pregunta antes, te dije, cada acto tiene una consecuencia para que ocurriera ese acto, ¿no? O sea, todo sucede por algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todo sucede por algo. Y Sí, el todo principio de suceso, vale, causalidad. y todo suceso, sea azaroso o premeditado, tiene una consecuencia para que ocurra, ¿no? O sea, tuvo que ocurrir algo. Cualquier cosa tuvo que salir de una ocurrencia. Vale, pues, ¿cuál fue Sí, la consecuencia de que Dios existiera? O sea, ¿qué ocurrió para punto que es eso el ocurriera? siguiente. Claro, porque La si tú me ley esta dices, de la no causalidad, que tiene, supongo que si es de tú la... me dices, espera, es que si tú me dices que ha estado desde siempre, que eso es algo que no tiene lógica por el simple hecho de que entonces estaríamos rompiendo la frase de que algo ocurre por algo. Sí, Y si tú no me puedes dar entiendo. una forma de explicarme por qué ocurrió Dios en sí, por qué Dios ocurrió, porque tuvo que ocurrir por algo. No pudo ocurrir por ningún motivo, tiene que haber algo para que Claro, pero existiera, eso solo aplica a cosas que sea empiezan a dentro de la... existir. Digamos, todo lo que empieza a existir es causado por algo, correcto. Ah, El tema es que Dios nunca empezó a existir, entonces no tendría que haber sido causado por nada. Porque mira, te no, explico. tuvo que, claro que Si tuvo, Dios no a ver, estuviera en la ecuación, si Dios no estuviera en la ecuación, tuviésemos causa tras causa tras causa, tendríamos una es que es cadena algo infinita ilógico. y no llegaríamos a ningún lado. Entonces, Ese es es el punto necesaria de una por qué causa Dios no primera. existe, porque No, justamente, eso no tiene de sentido. la, ay, ¿cómo se llama? La regresión al infinito no tiene sentido. La regresión al infinito no No, tiene sentido. No ajá, puedes y tener tú lo una cadena intentas, de vale, causas infinitas ajá, que y no tú me la vaya a una intentas primera. explicar, vale, y tú me la intentas explicar dando un elemento aún más ilógico y fantasioso a la ecuación, porque me estás explicando de que, vale, No, como esto no pudo suceder, entonces ocurrió por algo fuera de la ecuación, pero es que esa cosa que sucede fuera de la ecuación es aún no, más lo que te ilógica estoy que la diciendo ecuación. es algo bastante loco. Si todo lo que empieza a existir tiene una causa, digamos, no podemos hacer una regresión al infinito, es sí o sí necesaria una primera causa incausada, A inventando ver, de la nada. a ver, reitero, porque todavía no me has dado una respuesta. Vale, toda cosa, Digamos, a Dios no me lo estoy englobo sacando de cosa, la nada. vale, englobo cosa como realidad, como Dios, como cualquier concepto o relación real ocurrió por una consecuencia, ¿no? La realidad ocurrió de la consecuencia de una irrealidad que pasó a formar parte de realidad, ¿no? Vale. Y tú dices que esa consecuencia de irrealidad a realidad la causó Dios. Vale. Que para empezar no tiene sentido porque Dios existe, ¿no? Dios existe, entonces es real. Vale. Entonces estamos hablando de que algo real creó la realidad. Claro, Entonces digamos, ya existía una realidad. Por ende, entonces ahora quito existe, la digamos, realidad en un plano universal y hablo material, del por plan. así decirlo. No, da igual que sea Dios material o no, inmaterial. Aquí no entra las leyes de la materia ni nada. Esto es simplemente realidad. La realidad no tiene por qué ser exactamente materia. En el caso de que Dios no sea materia, porque puede no estar formado por materia, pero es real. Porque si no es real, entonces, ¿para qué estamos hablando de Dios? Que esa es mi tesis, de que no es real.
Vale. Claro, Pues si es pero real, vale, pues si es estás real, jugando a la ¿qué ocurrió semántica, para que porque fuera? no, o sea, estás jugando con el concepto No, de realidad. no, te estoy. No, Ajá, no. porque A ver, tu posición es que es real. estás Si tu posición implicando es que que Dios es antes real, del universo y de todo lo que existe y todo lo que vemos, no estaba Dios. existía nada. Y Sí, eso no tiene existía Dios, sentido. ¿no? No, espera. Claro, existía No, Dios. mi tesis. Entonces, No, sí espera. había. Ajá, vale. Y eso es contraproducente porque me estás diciendo, antes de la realidad había algo. Vale, entonces estás metiendo en la ecuación de la realidad una realidad que creó la realidad. En este caso es Dios la realidad que Y que creó claro, no la deberíamos realidad. decir realidad porque realidad fue siempre, digamos. No hubo No irrealidad tiene porque sentido. de la nada nada puede salir, en eso estamos de acuerdo. Nada Que puede de la salir, la nada, nada. realidad siempre existió. No puede salir nada Vale. de la, o sea, es ilógico. A no ser que me Es más pueda demostrar ilógico, que algo no, puede salir de es la aún, nada. a ver, es aún más ilógico pensar que algo no tuvo una causa o una consecuencia. Esa es la realidad más irrefutable, por así decirlo, es la ¿Podrías frase más irrefutable. Todo ocurre repetirlo? por algo. Vale, por ejemplo, si tú me hablas de irrealidad, vale, es irrealidad, no existe nada, no hay nada, no entra ningún concepto de absolutamente nada, no hay consecuencia, no tiene que haber consecuencia para nada, porque no es un acto, no hay nada. Pero cuando tú me metes algo, un elemento en la ecuación, en este caso Dios, tuvo que ocurrir algo para que el elemento Dios exista, ¿no? Tú me dices que existió No desde siempre, necesariamente, pero eso justamente no tiene no lógica. estás entendiendo que Dios No, tú no estás entendiendo que no no tiene empezó a lógica. existir temporal, justamente como esa temporal no empezó a existir y como no empezó a existir no necesita una causa. Pero aquí no estamos hablando de Eso tiempo, es lo aquí que yo estamos te estoy hablando de explicando. consecuencia. Vale, si tú me estás, para empezar, que no tiene sentido, porque si me estás diciendo Claro, y Dios que no Dios fue la está, consecuencia de nada, porque Dios siempre existió. Y vale, y yo te justamente acabo, por definición no es nada. no, por definición, tu definición es ilógica, porque tú me estás metiendo una ecuación que no tiene sentido. Algo que existió por siempre es imposible, es imposible. Dime por qué es posible. Demostrar, A Dime ver, por qué es yo posible demostrar que voy porque algo es existiera por imposible siempre. yo voy que haya a existido. tomar un fragmento de un libro y ahí puede que saquemos una conclusión. ¿Les parece? Va a ser algo Eh, complejo, va a ser algo complicado, pero va a ser entendible. No vamos a entender todos, tal vez. Dame un momento. bueno, mientras tanto, el Ok. punto es que, espera, él me había dicho que toda No cosa, puede, todo que es elemento imposible que tiene exista una... algo que siempre existió. Ajá, Porque me está diciendo que es ilógico. ajá. Porque entonces estás asumiendo que nunca hubo una consecuencia de algo. Y eso es lógica empírica, fuera o dentro de alguna ley universal, no tiene sentido que no ocurra algo. O sea, es más, para ocurrir algo tiene que haber una Sí, es lo consecuencia. que Y está A si ver, ocurrió algo por siempre es porque hubo una consecuencia. Tuvo que quiero, ocurrir algo para que algo existiera por siempre. quiero agregar algo. Y es que de ahí tú estás diciendo que ya que nada pudo crear a Dios antes de la realidad, que no existe, ¿no? Ese es uno ¿El de qué? tus puntos. Perdón, repita, repita. Como nada pudo crear a Dios antes de la realidad, antes de la realidad misma, no existe. Ajá, Es, mi tesis es que sí, simplemente Dios no tiene sentido claro, pero por ese el es uno de simple tus hecho de que la puntos. propia, Lo que yo estoy diciendo sí, es uno de de que tus la puntos, propia, ¿no? Entonces, tú ajá, estás diciendo también que como no encontramos la explicación a la formación del Big Bang, que se creó antes de la realidad que nosotros conocemos, antes del tiempo, del espacio y de las leyes físicas que ahora nos reemergen, se creó de la nada, tampoco existe. no, es que, no, es que Es que, hay una especie de, ¿cómo explicarlo?
Es que están haciéndolo... Se malentiende el Big Bang. No, se malentiende el Big Bang. El Big Bang no es el principio de la realidad. Es más, Meter los campos del Big como- Bang existía. son campos A ver, distintos. el Big Bang existía. Meter cosas científicas. Lo que, A ver, lo que la tiene realidad, física. lo que, Sí, a ver, la realidad antes del Big Bang digamos, podría existía. El Big Bang interpretarse simplemente como el inicio de todo o como que no es el No. inicio de todo y que antes había No. algo más. Ajá, sí, el Aparte Big de Bang no eso, fue el- tú Por estás eso, no materializando habría que usar el Big Bang en este caso. a Dios, pues. Está diciendo, como Dios es algo que nosotros conocemos como parte de la materia, y la materia no se destruye ni se crea, entonces Dios no pudo haberse creado de la nada. Ni siquiera sabemos, ni siquiera entendemos perfectamente qué es, cómo se forma, cuál es la materia en la que se maneja Dios. No sabemos si es algo vivo, si es algo inerte, si está en todos lados, si lo conocemos bien. No conocemos mucho eso, al igual que no conocemos mucho de cómo era la realidad antes del Big Bang, pero no podemos A ver. negarlo, no podemos negar su existencia solo por no tener todas las preguntas. Voy a Respondidas. tomar lo que había comentado para ver si llegamos a una conclusión en base a lo que vaya a decir, y si puede ser complicado, bueno, le voy a poner pausa porque se va a poner complicado. Ok, dice así. O sea, el extracto es de Dios explicando el porqué de lo que a lo mejor para Day no existe, le va a explicar, pues. Le dice, en el principio lo que es era todo lo que había y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había y no había nada más. Así, todo lo que es no era, ya que en ausencia de cualquier otra cosa, todo lo que es no es. Es el gran es no es al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Ahora bien, todo lo que es sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, puesto que solo podía conocer su total magnificencia conceptualmente. No experiencialmente, sin embargo, es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba, puesto que quería saber que le apetecía ser tan magnífico. Aún así, eso era imposible, ya que el propio término magnífico es un término relativo. Todo lo que es no podía saber que le apetecía ser magnífico a menos que lo que no Vale. es lo descubriera. ¿Puedo? En ausencia de lo que no es, lo que es no es. ¿Lo entiendes? puedo ¿Lo entiendes? hablar? Mi pregunta es, ¿lo entiendes? Pero vale, quiero hablar una cosa. Ajá, pero quiero que Dejar me respondas sensatamente. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿O te pareció aburrido? ¿O no entiendes? ¿O no tiene sentido lo que dije? Sinceramente me perdí. Ok. Te perdiste porque no entendiste, ¿ok? Voy a tratar de tomarlo otra vez. ¿Alguien lo entendió? Ok, yo voy a tratar de pasar el argumento y hacerlo al mismo tiempo, pues. Espera. Voy a pasar aquí el primer pedazo. Es que quería dejar. No, o sea, pero es que con esto lo aclaramos. Y así no tienes por qué volverlo a repetir en un defecto. No, pero es que quería. Ajá, O sea, ya tú hablaste, puedo explica- hacerlo. Sí, pero es que ese es el punto, que ahora mismo no, o sea, me falta poco tiempo para seguir hablando por el O sea, audiobot. pero entiende. Sí, o sea, solo quiero decir Puede. una cosa. O sea, Sí, déjame decir esto y ya luego, si quieres, comentas. O porque sea, es no que puedo. es que te voy a decir algo exactamente. Puede que a A lo ver, mejor esto que te mira. está diciendo esté tapando lo que tú vayas a tratar de decir, un efecto, ¿no crees? No, O sea, la pregunta no es sé. ¿por qué no comprendes lo que se está tratando de decir? No, porque no estaba poniendo atención. Entonces, ¿cómo coño quieres hablar de un tema si no escuchas a Porque los demás? el tema era hablar con Cal. No, tú estás, o sea, se está dando cancha abierta, ¿no? No, yo quería discutir con Cal. No era un debate organizado ni premeditado. O sea, fue improvisado. Solo quería. Si es Hablar improvisado, con él. entonces es más abierto todavía. Bueno, en fin. Voy a terminar mi
tesis por ahora. Si quieres, mañana podemos seguir. Lo digo porque no tengo mucho tiempo. Entonces, vale. Hay un O sea, punto. parece que es muy malcriado como para poder aceptar solamente lo que tú estás diciendo. No, te acabo de argumentar que es porque tengo poco tiempo. Sí, pero es que mi tiempo también vale. Es más, cuando yo termine de hablar, puedes hablar luego tú si quieres y seguir el debate, pero yo no podré porcharte. Eso quería terminar. Ahora, bien, el punto. Hay una contradicción lógica quitando a Dios o no a Dios en el elemento de la realidad o de la existencia misma, y es que, claro, nada puede, o sea, si nunca hubo nada, entonces no tiene sentido que saliera algo de la nada. Claro, pero si existió un todo, ese todo tuvo que salir de alguna parte, porque no pudo estar siempre. Entonces, No, eso es algo que yo no, tampoco lo justamente no. sé. Yo no sé, Porque la yo misma no sé definición tampoco. de Dios y de primera causa es como, mira, estás preguntando, ¿qué causó a la primera causa incausada? Es una pregunta que no tiene sentido. Estás Ajá, por preguntando eso cuál fue la hablar de, causa de algo vale, que no tiene causa. vale. Por eso hablar de la existencia no de Dios un- es una discusión bizantina, hablando técnicamente. Mi propuesta de por qué yo pienso que no existe es porque simplemente no tiene sentido en la ecuación. Y eso es lo que quiero explicar ahora. Y no he podido del principio. Solo estuve refutando a Cal con el hecho de por qué Dios, o sea, en qué momento apareció Dios, o quién lo formó, o por qué. Mi punto es que, para empezar, A ver, si es que existiera no un tiene Dios, sentido discutir eso vale, porque, bueno, o sea, ya ya, te dije por eso, que es un sinsentido ya, decir por que, eso, ay, pero ¿quién quiero, causó a Dios? por eso, ya, bueno, entonces quería O sea, agregar no, otra cosa, porque si estamos no, dando vueltas. se haría aburrido. O sea, no es algo en el que tú ni yo podamos ganar, por así decirlo, porque se sale fuera de probablemente nuestro sentido, porque estamos No, limitados. sí, o sea, Vale, pero yo digamos, agrego se una cosa a puede, mi tesis, a ver si, ya. Yo agrego una cosa a mi tesis, y es que, principalmente, si Dios creó el universo, como lo conocemos ahora, principalmente está lleno de errores. Principalmente, hay un montón de errores, por así decirlo, que se salen de la lógica en el universo, que parece como si estuvieran mal programados, por así decirlo. Y segundo, de que la propia existencia del universo en sí va a morir. El universo tiene poco tiempo de vida, entre comillas. Va a llegar un momento en el que se expandirá tanto que la materia en sí estará tan separada que no podrá sostenerse en sí misma. El universo morirá, tendrá como una especie de congelamiento eterno. Entonces, como que estás, no tiene sentido por qué Dios creó algo tan, por así decirlo, erróneo. Porque si Él es es que lo omnisciente, estás juzgando omnipresente, con, o sea, a ver, mira, te lo pongo un ejemplo. Tienes toda la información, en cambio, Dios lo está viendo desde otro punto de vista que tiene la información del todo. Entonces, viéndolo, o sea, digamos, lo que vos estás haciendo es un juicio desde tu perspectiva de mortal, digamos, en comparación a Dios, que justamente al ser un ser perfecto y viendo todo el panorama del universo, justamente ahí sí tendría sentido. A ver, no podemos juzgar, ay, el universo, ay, ¿por qué Dios no creó a los humanos que puedan vivir 100 años más? no, Porque no es Dios, por eso, no, no es sé, más, cualquier o sea, error a banal, no ver, sé, ejemplo, X, no por eso, pero a justamente ver, no, sí, es una más, yo perspectiva pienso de de que humano que no exista, es perfecto y no tenés la conciencia, digamos, no, podría juzgar sí, a Dios. sí, yo lo sé, es más, quitando, o sea, exista Dios o no, yo creo que aunque existiera, yo creo que se la sudamos. No creo ni que, ¿sabes? Que no seamos su principal objetivo, ni mucho menos. Es más, Y eso puede dentro de lo ser que, a ver, posible o puede no ser posible, quién sabe. es posible por el simple hecho de que podemos usar la lógica de cómo se creó la vida. Fue azar absoluto, desde el principio hasta ahora, desde la primera molécula que se juntó contra otra molécula en una especie de amalgama molecular que se empezaron a estrellar entre sí cuando estaba, no me acuerdo cómo se llama, pero
Era como un agua El Big Bang. caliente. No, te estoy hablando de cuando empezó la vida en la Tierra. Así Que fue piensa un una especie de agnóstico, por si charco. acaso, ¿eh? Un Fue una agnóstico especie de... pesimista que dice que Dios no sabemos si existe, pero si nos creó, se la sudamos. No, o sea, yo creo que no existe. A ver, no lo puedo afirmar rotundamente. Es mi creencia, al igual que tú tienes la que... O sea, no lo podemos refutar ni yo a ti ni tú a mí, pero podemos dar lógica y que la gente observe o entre nosotros observar y cambiar y resolver dudas entre nosotros. Es lo único que podemos hacer. Entonces, para mí, si Dios existe o no, nosotros tenemos una explicación lógica dentro del azar universal para nuestra existencia. Por lo tanto, Dios no jugó ningún papel para hacerlo. Vale, ahora, si Dios creó el universo, que el 99,99, o sea, quitándolo a nosotros el resto del universo, es simplemente materia disparada sin ningún tipo de objetivo. ¿Para qué Dios querría crear eso? ¿Es su casa? ¿Es necesario que lo haga? O sea, lo que quiero meter, elementos lógicos dentro de por qué Dios existiría y por qué si Dios existe tuvo que hacer esto. Porque yo no le veo ningún sentido aparte de la vida, pero es que la vida ya tiene una explicación lógica sin Dios. Entonces, ¿para qué Dios querría crear materia que se esté estrellando todo el rato? Sin ningún tipo de lógica. Mira, puede tener cierto sentido lo que dices, porque obviamente es lo que buscas, encontrarle la lógica a algo tan irracional, que hasta la misma Biblia lo dice, la existencia de Dios es algo bien irracional a los ojos de las personas, de los humanos, ¿ok? Tal como Job lo creería, cuando lo castigaron tremendamente por simplemente azares del destino porque el diablo estaba jugando con él. Parecía bien irracional su comportamiento, ¿no? No sé si conoces ese libro, bueno, debe ser muy bien conocido. Y cuando Job le pregunta a Dios, ¿por qué actúa así? Dios no le responde como alguien lógico, como una persona diciendo No, argumentos de por qué no. hice esto. No, Dios simplemente le dice que haga un acto de fe. ¿Ok? Le muestra todo lo que ha creado, todo lo que hace, todo lo que piensa y todo lo que entiende. Él le dice a Job, tú jamás vas a poder comprender lo que yo comprendo. ¿Ok? Pero tienes que comprender, lo único que tienes que comprender es que yo soy tu creador y que tú tienes que tener fe en mí. Eso a nuestros ojos nos parecería algo súper irracional. ¿Cómo vamos a creer algo ciegamente? ¿Ya? Esa es una de las razones, por ejemplo, por las que desmentir a Dios con la lógica es algo que no valdría la pena. Porque no puedes desmentir a Dios por preguntas que tú ni tú mismo conoces. Puedes obviamente decir que esto podría no ser verdad. Es una posibilidad, pero también podría ser... no podría ser mentira. No Ya, tenemos la pero- capacidad actual para responder a las preguntas que la existencia de Dios nos plantea. Si tú dices que la existencia sí. de Dios, sí, que Dios no existe porque se tuvo que crear antes de la realidad y como Dios se tuvo que crear de algún lado y ese algo lado no lo conocemos, no existe. O sea, es lo mismo No, que pasa con el Big sí. Bang. Puede que haya una realidad anterior a ella, pero no la conocemos. Actualmente no tenemos las respuestas. La estamos negando por eso. Ajá, pero es que aquí el punto. Te voy a poner una especie de ejemplo. Vale, para que entiendas. Imagínate que hay un horizonte. O sea, estamos en otro planeta. Hay un horizonte y no podemos acceder a un lugar. Hay un lugar al que no podemos acceder y no sabemos qué hay. Vale, hay 3 puntos. El de creer que hay algo espectacular, el que hay algo nada, en plan algo vacío, algo banal, y el punto de simplemente no opinar, no saber. Vale, ese punto a mí se me hace deshonesto, porque tú puedes tener tu propia concepción que, oye, nunca vas a saber lo que hay
en el horizonte. Nunca sabrás si hay algo fenomenal o si hay algo estúpido. Pero claro, tú puedes plantearte cosas que nunca te van a llevar a la razón ni a la realidad, pero tú puedes tener tu propia concepción, tú siempre vas a tener una idea, vas a tener una posición respecto a algo, tengas o no la, por así decirlo, la posibilidad si saber si es real o no lo que estás pensando. Entonces mi punto es, obviamente, nadie puede demostrar si existe o no Dios. El punto es, entre una persona que cree que sí y otra persona que cree que no, ver sus puntos de por qué creen ellos que existe o no. Nunca vamos a llegar a una conclusión, pero podemos hacernos preguntas, tanto por una parte como por otra, que no nos habíamos planteado Claro. en la ecuación. Y esa es la pregunta. O sea, en mi posición yo creo que no existe. Ojo, no lo afirmo rotundamente, porque no lo sé, nunca lo sabré. Pero yo creo que no, porque simplemente no le veo lógica. Porque el universo, el 99%, a mi parecer, es simplemente átomos dándose por culo sin ningún tipo de sentido. Y luego, dentro de esos átomos dándose por culo, unos átomos dieron con una cadena que pudo crear la vida y tiene una explicación lógica sin necesidad de Dios. La creación de la vida. Por ende, Dios, Dios saldría en la ecuación de la vida, no tendría nada que ver. Por ende, o Dios simplemente quería, no sé, crear átomos y que se dieran por culo, o no lo sé, pero yo no le veo lógica. Ese era el punto. Y bueno, ya no puedo hablar más porque estoy en casa de mis padres y mi madre me ha estado llamando la atención varias veces. Por eso las 3:00 de la mañana. Y ya no puedo hablar más por vos. Así que escucharé, pero... Mierda. Vale. Bueno, es lo que estábamos hablando en el chat, ¿no? Ya estaba hablando hace unos momentos sobre si Dios no es lógico, lo más normal sería creer que no existe, pues, ¿no? Porque no entra en la lógica de lo que actualmente conocemos. ¿Sí? Pero ¿Pero qué es Dios? justamente, bueno, sí, eso no estábamos explicando. Justamente antes estábamos hablando de qué tan lógico nos parecía en el siglo XX, por ejemplo, o antes de creer que el comportamiento de los átomos era algo errático y exactamente hasta ahora inexplicable. ¿Mm? Eso nos parecería bien ilógico, pero descubrimos en el siglo XX que es algo que sucede. No sabemos exactamente cómo. Bueno, se ha descubierto muchas cosas, pero hasta ahora no sabemos exactamente cómo ni por qué, pero sabemos que sucede. Y esa es la realidad, de ahí se crea la cuántica. De esa explicación que no teníamos con la lógica de la física actual. ¿Okay? Algo que nos parecía ilógico comenzó a tomar sentido en base a la realidad, en base a lo que conocíamos poco a poco de este. Entonces, si yo digo, si algo así podemos llegar a comprenderlo mediante las explicaciones científicas o descubrimientos que hacemos, entonces, ¿por qué no la existencia de Dios simplemente es algo que actualmente no conocemos completamente, no tenemos la capacidad de conocerlo, pero tampoco tenemos la capacidad de desconocerlo? ¿Ok? Por eso yo simplemente me considero agnóstico. A cambio de Day, que dice que es ateo porque la lógica no entra en Dios, ¿no? En cambio, yo sé que si bien la existencia de Dios tiene una lógica diferente a lo que nosotros podemos comprender, yo simplemente no niego ni afirmo su creencia y sigo en busca de las respuestas. Capaz algún día nos lleven a comprender su existencia o no. Simplemente eso. No sé si alguien quiere agregar más. Yo digo que Dios no existe porque no es real.
Excelente argumento.